Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Bueno, primero que nada, ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y primero, lo que voy a hacer claro para la gente que ve este video de Apex Legends Mobile es que en los comentarios digan el dispositivo que tienen y comenten a cuánto les va de FPS el juego o cómo les va el juego. En serio, va a valer completamente la pena todo lo que les estoy pidiendo. Si tú juegas Apex y lo estás probando al día de hoy, tienes un dispositivo, obviamente, gama media, gama alta, el que sea, me dices, pero sé sincero, en la barra de los comentarios a cuántos cuadros por segundo te va el juego. Vamos a darle, que es lo importante. Y si te da fluido o si tenés pegas cualquier problema, es válido en comentarios. Así que vamos a darle. Bueno, primeramente, cracks, como ustedes saben, ha salido la temporada 2.5. Ha salido un nuevo pase de batalla. Voy a ser sincero con ustedes, este pase me gusta muchísimo. Muy buen pase de batalla. La verdad, las cosas como son. Recompensas de temporada muy buenas. La verdad es que sí. Apex me obsequió cositas por primera vez en un juego por crear contenido. Que por cierto, voy a pausar esto rápido. Esto que están viendo acá son las recompensas gratis de reinicio de rango. O sea, tenés que llegar al rango para que te las den. Pero ayer se subió y nos dieron las recompensas a la gente que inició de manual. Podías recolectar todas las recompensas porque se había bugueado. Y aproveché el bug y conseguí todas las recompensas por llegar a dichos rangos. Que si la Bangalore gratuita, que si la Lifeline gratuita, que si la Alternator gratuita. La verdad es que muy buenas recompensas teniendo en cuenta de que pues se reinició Rankeds. No lo veía tan necesario el reinicio de Rankeds, pero teniendo en cuenta de que te tienen que dar estas recompensas por, obviamente, volver a jugar Rankeds, pues lo veo muy bien, pero lo hubieran hecho desde que empezó la temporada. O sea, no lo hubieran hecho a mediados de temporada, porque esta temporada lo que se enfoca más que todo es una temporada para recolectar cosas y recompensas. Ojo, otra cosita, fin del mundo. ¿Por qué no lo pusieron en rotación? Ya sé que la temática es Cañón de los Reyes de esta temporada, que es el boom, la actualización y demás, pero la gente se ha aburrido completamente solo de Cañón de los Reyes, y es lo que pasa al día de hoy. Si vos dejas mucho un solo mapa, la gente se termina aburriendo, y es mejor siempre dejar algo como en rotación. Por ejemplo, pones Cañón de los Reyes, pones obviamente Fin del Mundo, los tenés en rotación al mismo tiempo y la gente no se va a quejar porque básicamente va a estar jugando en ambos mapas al mismo tiempo porque van a estar en rotación al mismo tiempo, obviamente. Es lo que te digo. Bueno, se espera que para la temporada 3 arreglen muchas cosas que se han estado comentando, como bugs o algo. De momento yo jugué 4 horas y el único bug que vi fue que mi compañero Jared se cayó del mapa. Pero por mi caso ningún problema había. O sea, yo pasé jugando 4 horas a muerte, ningún problema de momento en Rankeds, todo bien. Ni bajones de FPS, obviamente porque está jugando en iPad. Pero como ustedes ya siempre se los he comentado, en iPad no hay problema. Siempre el problema es con dispositivos de Xiaomi. Según han comentado los desarrolladores, es que están trabajando arduamente para que en la temporada 3 todo esto cambie. Que por cierto, la temporada 3 llegaría el 10 de octubre. Sí, otra temporada larga. Creo que están trabajando arduamente para mejorar completamente el juego. Y está bien. O sea, a mí no me importa. Tardarte lo que tengas que tardarte, pero pulir el juego. Porque a mí el juego me encanta. O sea, no te voy a decir que no. El Apex al día de hoy es el mejor Battle Royale en dispositivos móviles. El que diga que no lo es, en serio, estás mal. En serio. Aunque no lo parezca, el mejor Battle Royale al día de hoy es Apex. Es divertido, es frenético y cuando se arma los desmadres o las third party es brutal. Lo único malo, Cañón de los Reyes, un mapa que pues la gente no le está gustando tanto. Sé que es el mapa principal, el mapa original de Apex. Pero como dije, yo creo que lo que le está aburriendo a la gente es solo jugar en ese mismo mapa. No es que el mapa sea malo, es que solo jugar en un mapa de Battle Royale termina siendo tedioso en muchos aspectos. Y pues, no sé, teniendo Fin del Mundo que es un poco mejor, que la gente se ha divertido, pues sería muy brutal. Así que teniendo en cuenta eso, creo que lo mejor es regresar Fin del Mundo. En la tercera temporada se espera de que llegue Olimpo, que obviamente se mantenga Fin del Mundo, que incluso metan lo que son Rankeds en arena y pues también está en rotación Cañón de los Reyes. Se imagina 3 mapas en lo que es actualmente Apex Legends Mobile y que estén en rotación, sería brutal. O como hacen actualmente en Apex de PC y de consola, que le dan prioridad solo a un mapa por algunas semanas y luego entran en rotación. Eso me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque dejan en prioridad 14 días el mapa que tienen actualmente de temporada como principal y luego entra el modo rotación, que es lo que yo he estado comentando. Meter rotación, no meter elijo mapa en qué jugar, sino rotación, que están todos los mapas aleatoriamente y cae el mapa que te quiera caer en la lobby. Me parece perfecto, o sea, honestamente sería lo mejor. Así no se desaprovecha completamente los mapas que hay en el juego. Ojo,
Teniendo en cuenta también las recompensas gratis que hay dentro del juego, tanto como las recompensas nuevas de Ranked, como incluso las ruletas que se vienen, como todas las skins que se vienen a Apex Legends Mobile, el contenido es muy grande y es muy bueno. De contenido Apex no se puede dejar caer, porque actualmente al día de hoy pienso como persona y a tal cualmente como lo he jugado Apex, me parece un muy buen juego. ¿Qué es lo que le pasa factura? La optimización y como yo en el juego los desarrolladores, porque el juego tiene una vasta comunidad y conocimiento para poder ser uno de los más grandes, y lo están desaprovechando, porque para mí Apex es un juegazo, las cosas como son. Lo único malo que pues mucha gente lamentablemente pues le tira hate inconsiderablemente. Ahora, ¿qué pienso de Crypto? Crypto es una leyenda que yo pensé que iba a ser una basura, pero en realidad salió más buff que la palabra el conchudo. ¿Por qué? Porque Crypto, sin esfuerzo alguno, solo con que tengas el dron activo, te marca a los enemigos. O sea, imagínate. Así, el droncito anda chinga su madre. Rango de 5 a 20 metros, si los mira, te los marca. Ahí está, te los marca. Y lo peor de todo es que la ulti está rota. ¿Por qué? Te quita 2 barras de escudo, loco. 2 benditas barras de escudo te tira lo que es el propio dron. Y ¿saben qué es lo más god? Cuando a vos te bajan, el dron se pone a spamear y a spotear completamente a los enemigos. Créeme, eso es muy bueno. Porque a menos que a vos te bajen, el dron ya no va a marcar. Y no estás haciendo nada, lo está haciendo el droncito. O sea, una pasiva brutal que es muy buena. Y al día de hoy me parece de lo mejor. Lo único malo, pues, que si te pones a controlar el dron y nadie te está cubriendo, pues te va a pasar lo que le pasó a este brother Crypto, que pues le pasé factura. O sea, yo entro a la casa, lo miro que está con la iPad ahí viendo, ¿qué pedo, loco? Ahí vienen por mí y lo termino matando. O sea, la bajada de los dioses, imagínense. Lo típico. Pero para serles sincero, muy buena leyenda Crypto. Me cerró el hocico, como podría decir Franco Escamilla. Pero literal, muy buena leyenda. Me gustó, no tengo ninguna queja. Honestamente al día de hoy creo que me encanta. Ha valido completamente la pena esperarla. Y pues para molestar como support en rankeds altos o rankeds en los que yo estoy, pues viene súper bien. También teniendo en cuenta que si te metes a una casa puedes spotearlo y puedes regresarte tranquilamente con lo que es el drone sin problema alguno. O sea, en fin, ya es cosa de cada quien, pero me parece una muy buena leyenda. A ver, teniendo en cuenta cómo ha empezado esta temporada, el reinicio de Ranked no lo miraba tan viable, pero bueno, son recompensas gratis que te van a dar si subías a rango nuevamente. Solo que lo hubieran hecho desde inicio de temporada 2, no en inicios de temporada o mediados de temporada 2.5, no era necesario. Creo que les queda de experiencia para que la metan completamente con la temporada número 3, tanto recompensas de Ranked como recompensas como Insignia, Marco y Estela, porque al fin y al cabo es lo que muchos van a estarse preguntando. Pero me parece una muy buena elección de lo que ha hecho actualmente Apex. Cosas que deben hacer: rotación de mapas, que regresa a Fin del Mundo, y nuevo mapa Olympus debería llegar en la temporada número 3. Mejorar la optimización para los dispositivos en dado caso más en lo que es Xiaomi, que se nota completamente de que es en Xiaomi donde hay más problemas, pero también a nivel global con los dispositivos de Android. En iOS no hay tantos problemas según tengo entendido. Hay problemas, pero no tanto. En iPad pues es donde menos problemas hay, obviamente. Pero teniendo eso en cuenta, pues son cositas que hay que comentar, mis queridos cracks. Bueno, habiendo dicho eso, muchas gracias a la gente de Apex Legends Mobile por haberme mandado esos regalitos que me llegaron súper bien. A mí nunca me habían regalado nada, ni siquiera en COD Mobile, que llevo básicamente toda mi vida aquí en YouTube creando contenido para CODcito. Y estoy hablando del móvil desde que salió. Y muchas gracias a la gente de Apex por ver mi canal. Les pareció brutal y me mandaron cositas por agradecimiento. Gracias, en serio. O sea, y las cosas como son. Tienen que mejorar el sistema de Rankeds. Creo que está ya un poco mejor. Y veremos qué se cuece. Creo que va mejorando poco a poco, pero veremos qué tal sale todo, que es lo importante. Bueno, habiendo dicho eso, si te ha encantado ese poderoso video, me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, y activa la campanita, que nos veremos en un próximo video de Apex Legends Mobile. Mi nombre, Destro32, que la 1314 me los acompañe, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.